Hola chicos, ¿cómo estáis? La verdad es que yo muy emocionado por tener la oportunidad de compartir, la verdad es que es una de las cosas que más me gustan, ya me conocéis, y más si lo hago en familia, con amigos, en casa, la verdad es que es un privilegio poder estar aquí con todos vosotros. El título de hoy es Reset. Imagino que todos los que estamos aquí ya sabemos qué significa esta palabra, reset, reiniciar, volver a empezar. Y todo esto va relacionado porque cuando yo era adolescente, no quiero decir joven porque creo que todavía lo soy, me encantaban los videojuegos. Pasaba horas, tardes enteras jugando, era horrible. Menos mal que ya lo dejé. Pero me fascinaba mucho una saga llamada The Legend of Zelda, en la que el protagonista era Link, era un muchacho que tenía que salvar el reino de Hyrule y a la princesa Zelda de las garras del malvado Ganon. Y me encantaba Link por el hecho de que era valiente, era inteligente, era fuerte. Vencía a monstruos gigantescos, resolvía enigmas y puzzles bastante complejos. Con Link podía viajar por lugares infinitos, tenía 1000 aventuras, era impresionante lo que podía hacer con este avatar, con este personaje. Pero lo que más me gustaba era que con Link nunca perdías, nunca. Porque constantemente tenías la oportunidad de guardar partida, como en muchos otros videojuegos. Y cada vez que te enfrentabas a un villano y él acababa con todas tus vidas, pues volvías otra vez donde guardaste partida y tenías la oportunidad de volver a enfrentarte al mismo villano. Y así hasta poder vencerle. Y digo, sería impresionante tener un botón de reset. O sería impresionante tener la capacidad de poder guardar partida en cualquier momento de nuestra vida. Y poder volver a enfrentarnos a gigantes que nos derrotaron. Y yo te pregunto, ¿qué cambiarías de tu vida? Porque seguramente algunos cambiarían el haber elegido una carrera, un curso, un ciclo que no les llena, que no les satisface. El haber elegido un trabajo. El haber iniciado relaciones que no les llevan a nada. Quizás otros cambiarían, no sé, el haber iniciado proyectos que no salieron bien. O otros quizás se arrepienten de no haber empezado un proyecto que se les ofreció, el haber aprovechado unos estudios. Yo creo que todos los que estamos aquí reunidos, al menos a mí, nos gustaría tener el botón de reset y corregir malas decisiones, incluso algún que otro pecado que ha traído desastrosas consecuencias en nuestras vidas. Y quisiera que me acompañaras a lo que va a ser el pasaje base del que vamos a estar hablando. Se encuentra en Lucas 8, versículo 26, y dice lo siguiente: y arribaron a la tierra de los Gadarenos, otras versiones dicen Gerasenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar él a tierra, Jesús y sus discípulos, vino a su encuentro un hombre en la ciudad endemoniado, desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa, ni moraba en casas, sino en los sepulcros. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito, y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliera del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas, era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo: ¿cómo te llamas? Y él dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaban que no los mandase a ir al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que pacían en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ellos, y les dio permiso. Y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron, y yendo dieron aviso en la ciudad y por los campos. Y salieron a ver lo que había sucedido, y vinieron a Jesús, y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Y los que lo habían visto, les contaron cómo había salvado al endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió
Y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él, pero Jesús le despidió diciendo: vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue, publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Aquí vemos que Jesús y sus discípulos habían decidido ir a la tierra de los Gadarenos, de los Gesarenos, como dicen otras versiones. Esta era una zona llamada como la Decápolis, porque era una tierra formada por 10 ciudades. Era costumbre en esa época, por lo visto, poner estos apodos cuando se juntaban diferentes ciudades. Es como la zona metropolitana de Barcelona, que engloba lo que es Barcelona, Hospitalet, Cornellà. Pues este estilo geográfico, pues también lo aplicaban aquí. De hecho, cuando hablábamos de Sodoma y Gomorra, también era la Pentápolis, porque era una zona formada por Sodoma, Gomorra y otras 3 ciudades. Y esta era una tierra habitada mayormente por gentiles, pero había también muchos judíos viviendo con ellos. Aparentemente era una ciudad más en la que predicar. Jesús y sus discípulos venían de estar de aldea en aldea, ciudad por ciudad, alrededor de la costa del mar de Galilea, y habían tomado una barca y la habían cruzado para venir aquí. Habían pasado una tormenta bastante compleja, pero al final llegaron a tierra. Y al llegar a tierra, el primero que lo recibe, curiosamente, es un endemoniado. Estamos trabajando con el verso, con el Evangelio de Lucas, y es curioso porque en Mateo, este pasaje, este mismo relato está tanto en Mateo como en Marcos, así como en Lucas. Pero Mateo menciona que son 2, mientras que Marcos y Lucas 1. Entonces, lo primero que me llama la atención, ¿la Biblia se contradice? No, de ninguna forma. La Biblia, los evangelios, concretamente los 4 evangelios, explican una misma narración a través de 4 testigos diferentes, con un énfasis y con una perspectiva diferente. Es como si pusiéramos 4 cámaras diferentes rodando un mismo escenario, cada uno enfocaría en diferentes ángulos, ¿correcto? Entonces, lo primero que nos enseña esto es que tenemos que aprender a ver la Biblia, a leer los evangelios, concretamente de una forma sintética. Hay que saber sintetizar los diferentes ángulos, ¿no? Pero esto es una curiosidad. Y es importante porque aquí en este pasaje lo primero que nos presenta es un endemoniado. Bueno, 2 según Mateo. Y según los estudiosos, los teólogos, esta es la mejor descripción que se nos da sobre cómo es un endemoniado. Sabemos que en los evangelios se dan diferentes sucesos. En una ocasión era la posesión de una persona provocaba que fuera sordo y mudo. En otro caso le provocaba ataques epilépticos. En otro le provocaba provocaba enfermedades como una joroba, por ejemplo, en una mujer. Pero en este caso se nos muestra una versión, una imagen bastante horripilante, porque, claro, una cosa es verlos en los dibujitos que se muestran de Jesús, de los evangelios, en las películas, pero una cosa es hacerse la imagen real de cómo era esta persona. Mira qué nos dice. Primero de todo nos dice que estaba desnudo, no tenía ropa. Esto nos habla de vergüenza pública, humillación, tal como Adán y Eva cuando comieron del fruto, estaban desnudos, fueron conscientes de su error, de su pecado, y tuvieron vergüenza delante de Dios. Pero también esto nos habla de vulnerabilidad, porque en el momento en el que entraron todos estos demonios dentro del chico, ya el chico perdió el control, no podía tener control sobre sus emociones, no podía decir nada, era un títere, estaba atado, era vulnerable. Nos dice que esta persona vivía sin hogar. Es más, vivía en los sepulcros, en unas cámaras reservadas, eran como los sanatorios de la época, donde se dejaba al difunto velarlo un par de días antes de enterrarlo. Era un lugar donde habitaban las bestias, habitaban los leprosos, porque no podían acercarse al resto de la población. Era un lugar oscuro, un lugar tétrico, un lugar donde nadie quería estar. Este hombre vivía sin rumbo, sin familia, en la más profunda soledad, en los sepulcros, estando vivo, vivía como muerto. También nos dice que tenía una fuerza sobrehumana. La gente del pueblo queriendo evitar que siguiera agrediendo a la gente, porque yo imagino que agredía a la gente. Lo ataban con grilletes, lo ataban con cadenas.
Pero el endemoniado lograba romper las cadenas. También nos dice que estaba lleno de heridas. En el pasaje paralelo, en el de Marcos 5, nos habla que en el desierto, en los sepulcros, cogía piedras afiladas y se cortaba, se golpeaba. Yo me imagino a esta persona como si fuera un figurante de Walking Dead, un zombie, porque nos habla de que estaba lleno de heridas. Y yo quiero que te imagines una persona de la siguiente forma. Con el pelo, la barba, largos, sucios, manchado de barro, sangre, orines, aún excrementos, vómitos, vete a saber. Olía mal, era desagradable verlo, daba miedo verlo. ¿Cómo sería su mirada llena de odio, de desprecio? Sinceramente tendría que ser una imagen bastante desagradable de ver, una imagen que provocaba pesadillas y terror por parte de la población. Y no solo eso, era una persona totalmente irracional. Corría de un lado para otro, se comportaba como un animal, de noche aullaba como un lobo. Era una persona que daba miedo. Pero en cuanto Jesús pisa tierra, algo pasa. Y es interesante que no es el resto de la población que lo reconoce. No son los judíos la gente de Jesús. El primero en reconocerlo es un endemoniado. ¿Por qué te entrometes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Por favor, te suplico que no me tortures. Hasta los demonios creen en Jesús. Dice Santiago 2:19. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. Los demonios también creen y tiemblan. Lo que pasa, lo que nos diferencia de ellos es que además de creer, obedecemos. Porque es en este capítulo donde Santiago nos enseña que una verdadera fe, como consecuencia, trae un comportamiento concreto, o al menos una lucha por obtener o por realizar un comportamiento concreto. Es lo que se habla de las obras. Pero también vemos la autoridad de Jesús. El demonio no dejaba de suplicarle a Jesús que por favor no lo manda al abismo. ¿Y qué es el abismo? El abismo es el lugar que Jesús creó para enviar a Satanás y a todos sus demonios tras el milenio y tras todo lo que tiene que pasar. Es el lugar donde eternamente van a estar condenados. Es un lugar, le pide y le ruega que los mande a un hato de cerdos. ¿Y qué hace un conjunto de cerdos? Los historiadores dicen que eran un total de 2000 cerdos, donde habían bastantes judíos. ¿Qué hacían los judíos viviendo en tierra donde habían tantos cerdos, donde había tanto pecado, tanta inmundicia para ellos? Es más, los estudiosos creen que los propietarios de esos cerdos eran judíos. Jesús le pregunta, ¿cómo te llamas? Y su respuesta fue legión. Una legión era un grupo de entre 5.200 y 6.000 soldados romanos de infantería y 300 jinetes. Lo que nos estaba dando a ver aquí es que este chico, o estos dos chicos según el evangelio que leamos, estaban poseídos por un sinfín de demonios. No sabemos si era la cifra exacta, pero sí nos da a ver la gran cantidad de demonios que habían dentro de ellos. Jesús los libera, esos demonios pasan a estar en los cerdos se precipitan, caen por un barranco, mueren todos y se produce el milagro. Jesús da la orden y los demonios se tienen que sujetar a él. Porque fíjate que hasta el diablo tiene que pedir permiso. Fíjate en Job, en el primer capítulo. Para tocar la vida de Job, el diablo, a pesar de ser diablo, tenía que pedir permiso a Dios. Estaba sujeto a Dios, porque no hay nada más poderoso, ni nadie más poderoso que Dios. Cuando Jesús se dirige a Pedro poco antes de ser crucificado, incluso le dice Jesús a Pedro, el diablo ha pedido vuestras almas para zarandearos, pero yo he regado por vosotros. El mundo diabólico está sometido a Dios. Tiene que pedir permiso. Al mismo tiempo también se nos ha dado la capacidad a nosotros de poder
elegir a quién seguir. Porque tanto dentro de nosotros puede convivir el Espíritu Santo como el enemigo y sus compinches. Dice Efesios 4:7, no deis lugar al diablo. Eso significa que es responsabilidad nuestra que le demos lugar o no. Pero en el momento en que Jesús se dirige al joven, no sabemos el motivo por el cual los demonios entraron en su vida. Jesús no le pregunta, no indaga, no le acusa sobre su pasado. Porque lo que nos estaba queriendo enseñar Jesús es que para Él lo importante es el ahora. El único momento de tu vida donde puedes decidir. El pasado, bueno, como dice muchas veces el pastor, lo importante no es cómo se empieza, sino cómo se acaba. Y aquí podríamos hacer como una continuación de lo que vimos anteriormente con Sansón en la predicación de ¿qué te sirve el like? Que él empezó como el gran héroe, se mantuvo obediente a sus votos de nazareo, se mantuvo firme, marcó la diferencia, pero luego empezó a desviarse poco a poco. Aquí vemos el efecto contrario. Este hombre venía de una vida más desastrosa que podías imaginarte. Andaba desnudo, sin hogar, endemoniado, muerto, caminaba entre los sepulcros, no tenía familia, no tenía prácticamente vida, no tenía reputación, identidad, no tenía libertad, vivía esclavo. Pero viene Jesús y lo cambia todo. Una vez que es liberado, Jesús le dice, el chico le dice, quiero seguirte, ya estaba prácticamente seguramente con un pie en la barca y quería seguirle. Pero Jesús le dice, no. Y qué drástico es Jesús muchas veces. Qué difícil es entender cuando Dios nos dice no. Incluso muchas veces que queremos emprender un proyecto que puede ser para bendición de muchos, cuando queremos servirle en determinada área de la iglesia o con determinada persona y Dios nos dice no. Pero aquí vemos que no era un no porque le apetecía, era un no porque tenía otros planes para él. Tenía otro ministerio para él, tenía un propósito específico y concreto para este joven. Testificar y proclamar lo que Dios había hecho en su vida. No le estaba pidiendo que diera sermones por todos lados, no le estaba pidiendo que estudiara teología ni que se sacara un posgrado, no le estaba pidiendo que montara una iglesia, un grupo de alabanza, le estaba simplemente pidiendo que testificara lo que Dios había hecho en sus vidas. Dice el versículo 38, pero Jesús lo envió a su casa diciéndole, no, regresa a tu casa, a tu familia y diles todo lo que Dios ha hecho por ti. Entonces el hombre fue por toda la ciudad proclamando las grandes cosas que Jesús había hecho por él. Esto es como Bartimeo. A Bartimeo le preguntaron y él simplemente dijo, yo no sé, yo lo único que sé es que ayer estaba ciego y hoy veo. Y yo creo que eso es lo que Dios está buscando de nosotros. A veces vemos una persona sufrir, nos pregunta el por qué el sufrimiento y nosotros le queremos dar una exposición de apologética del problema del dolor, cuando esa persona igual lo que necesita es que le compartamos nuestra experiencia, que le digamos, mira, yo he estado mal, yo he estado en la más absoluta perdición, pero Dios vino, salvó mi vida, me dio propósito, estaba desnudo, me vistió, estaba perdido, me encontró, estaba viviendo en los sepulcros, me dio un hogar, me dio identidad, me dio nombre y me preparó un hogar en el cielo. No tenía nombre, vivía atado al pecado, me liberó y ahora mi nombre está escrito en los cielos. Eso es lo que está buscando Dios de nosotros. Y ya para ir acabando, una vez que Jesús realizó este milagro, Jesús había tenido que pasar por una gran tormenta. Habían estado predicando por todas las ciudades alrededor del mar de Galilea, de la otra orilla. Hasta que Jesús dice, crucemos el otro lado del lago. Entonces cruzaron, se levantó una gran tormenta, que todos tuvieron miedo, todos. Y recordemos que habían hombres dentro de la barca que eran pescadores. Seguramente habían visto tormentas horribles, tormentas en las que también pensarían que iban a morir, pero aún estos hombres tan expertos en la navegación, siendo pescadores, hombres de agua, hombres de mar, como Pedro, como Andrés, su hermano, ellos también tuvieron miedo. Y ahí Jesús estaba dormido. Lo despertaron, maestro, ¿qué hacemos? Vamos a morir.
Jesús se levantó, dio una palabra, se calmó la tempestad. Con esto lo que quiero decir es que tuvieron que cruzar toda una tormenta para llegar a esta tierra, para salvar a una sola alma. Porque todos tuvieron la oportunidad de salvarse. Todos vieron lo que Dios había hecho en ese muchacho. Dice la palabra que el mismo pueblo eran los que lo ataban, eran testigos de cómo era ese chico y cómo había sido su transformación después de conocer a Jesús. Habían sido testigos del poder de Dios. Sin embargo, tuvieron miedo. Yo cuando hice una primera lectura de esto pensaba que tenían miedo de que vinieran más demonios, pero no. Tenían miedo de que también sus animales se precipitaran. Tenían miedo a perder sus riquezas, tenían miedo a perder sus negocios, tenían miedo a perder su bienestar. Prefirieron todo lo material a poder tener su salvación, a poder conocer y a seguir físicamente a Jesús, un privilegio por el cual muchos de nosotros lo dejaríamos todo. Ellos, siendo testigos del poder de Dios, prefirieron su bienestar. ¿Y quién fue el único que lo aceptó? Un endemoniado. Un endemoniado. Una persona que estaba totalmente destrozada. Una persona que vivió una vida miserable. Socialmente, económicamente, personalmente, espiritualmente. No había persona en esa tierra más miserable y más lejos de Dios que menos mereciera el perdón de Dios en toda esa tierra y en todo el mundo seguramente. Más despreciable que este joven. Pero Jesús lo que nos está queriendo enseñar es que no hay pecado suficientemente grande que Él no pueda perdonar. Si tomaste malas decisiones, si te equivocaste, si pecaste, Dios te está ofreciendo resetear tu vida. No quiere analizar tu pasado, no quiere acusarte por lo que hiciste, quiere darte una vida nueva. Quiere darte ese botón de reset del que estábamos hablando en un principio, para que puedas empezar de nuevo. Y esta vez sí que puedas vencer a la bestia, sí que puedas vencer a tu enemigo. Porque Dios no te ama por lo que deberías ser, sino por lo que eres ya. El momento es ahora, el único escenario donde puedes elegir. Así que en tus manos está el botón de reset.